Hola, sean todos bienvenidos hoy a un nuevo video sobre seguridad e higiene industrial. Antes de empezar, un saludo al profesor Juan Miguel Villalatorre. Un saludo también a mis compañeros si llegan a ver este video. En este caso, pues vamos a seguir hablando un poco sobre el decreto 2400 de 1979. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre ruido y vibraciones y vamos a hacer 15 ejercicios de cómo podemos, cómo hay una pérdida de transmisión de acuerdo, digamos, a una pared. Vamos a hacer 15 ejercicios de esta pérdida de transmisión compuesto, en donde pues hay una pared, en donde evidentemente no es solo ladrillo, sino que va a tener, digamos, en ejemplo, ventana, puede tener un aluminio, puede tener una parte que no es concreto, sino es de PVC. Entonces es diferente, es de diferentes materiales, por lo que pues hay que hacer un cálculo para evaluar si es compuesto. De todas maneras, pues, a pesar de que este video se enfoque estos 15 ejercicios, me gustaría hablar un poco sobre lo que hemos tratado a lo largo de este decreto, así como por encima. Además, pues explicar un poco sobre, digamos, este concepto de pérdida de transmisión a lo que vienen siendo ejercicios no compuestos, o sea, normales en materiales sólidos. Eh, Me excuso un momento para poner a cargar el celular. ¿Listo? Entonces, pues ya sabemos que este decreto contiene varias cosas en donde nos habla un poco sobre higiene y seguridad industrial, más que todo para los compromisos que tiene el empleador como el empleado. Entonces, siguiendo. Aquí, pues, un poco sobre los temas que hemos tratado en este decreto, donde pues habla un poco sobre las condiciones de los lugares de trabajo, las condiciones de higiene y control y capacitación, prevención de accidentes y equipos de protección personal, EPP. Y recientemente hemos hecho, bueno, he hecho un video sobre campamentos, de los cuales pues están los provisionales y los permanentes. Ya sabemos que los provisionales son menor a un año y los permanentes cuando la permanencia de los trabajadores es mayor a un año. Eh, de todas maneras, eso lo pueden ver en el video anterior. Hoy pues ya sabemos de qué va a tratar el tema, ¿no? Tenemos aquí como temas en anteriores videos. El primero es sobre este decreto, evidentemente. Hemos tratado el título uno, el cual son las disposiciones generales, en donde hemos tratado el capítulo uno sobre el campo de aplicación, el capítulo 2 obligaciones de los patronos, que lo que venía mencionando, y capítulo 3 obligaciones de los trabajadores. Dado que pues uno puede pensar que el único con obligaciones en el campo laboral es el trabajador o, perdón, el patrón o el empleador. No, efectivamente el trabajador también tiene algunos compromisos. Entonces, aquí es un pequeño repaso de lo que pueden encontrar en mis anteriores videos. También está el título 2 de los inmuebles destinados a establecimientos de trabajo. Está el capítulo 2 de servicios de higiene y capítulo 5 de los campamentos de los trabajadores. Este último, pues, es el anterior video sobre la tarea 4 sobre higiene y seguridad, mm, pues en donde pues nuestro orientador viene siendo el profesor Juan Miguel Villa, que ya lo mencioné en un inicio de este video. Sobre servicios de higiene, pues más que todo nos enfocamos en este video, nos enfocamos más que todo en los baños, pero ese es como la tarea 3 si no estoy mal, pueden revisar. También hemos hablado un poco sobre el título 4 de la ropa de trabajo, equipos y elementos de protección. De este hemos hablado un poco sobre el capítulo uno de la ropa de trabajo, el capítulo 2 de los equipos y elementos de protección. Este, si no estoy mal, es el primer video que se realizó. Bueno, tarea. Uno dice video, pero pues evidentemente hace referencia a una tarea en donde pues se puede dividir entre 3, 4 videos. Una disculpa a quien llegue a ver estos videos, porque la tarea 4 que fue la anterior, sí se dividió en varias partes debido a unos problemas técnicos en donde el programa no dejó durar más de unos minutos y tocó cortarlo, ¿vale? Y hoy tenemos el título 3 el cual nos hablamos un poco sobre las normas generales sobre riesgos físicos, químicos y biológicos en los establecimientos de trabajo, el cual vamos a abordar el capítulo 4 de los ruidos y vibraciones. Bueno, antes de empezar, a mí me gustaría hablar un poco.
sobre los inconvenientes que puede llegar a tener el ruido, dado que pues lo primero que puede generar es una hipoacusia. Entonces, para quien esté, perdón, disculpen, para quien esté viendo el video, pues una hipoacusia neurosensorial es inducida por el ruido de carácter bilateral. Cuando hablamos de bilateral es que afecta a los dos oídos, no solo de un lado. Aunque pues evidentemente en algunas actividades muy específicas o en más que todo, no actividades, sino más bien en un accidente muy específico, pues sí puede haber la pérdida en un solo oído. Sin embargo, pues la hipoacusia neurosensorial sí es inducida por el ruido y es de carácter bilateral, o sea, para los dos. También está, y cuando hablamos de hipoacusia, pues es la pérdida de audición, para que lo tengan presente. También hablamos un poco sobre la cefalia, el cual es el dolor de cabeza. Eh, También puede provocar, el ruido puede provocar lo que viene siendo el estrés y la tensión arterial. Una disculpa por no haber puesto esto en las diapositivas, más que todo pues es porque en sí estas diapositivas es más enfocadas como a lo que hay en el decreto. Entonces lo que hablo aparte es como información adicional y proporcionada evidentemente por el profesor, por el docente durante las clases. Además, el ruido es una potencia, o sea, es una energía que se disipa a través de la distancia y obedece a una ley de la física que se llama la ley de masas y se utiliza para el control de ruido mediante la pérdida de transmisión, que es el tema que vamos a tratar, bueno, más adelante. Yo creo que en la siguiente parte. Aquí, pues, quien haya visto mis videos sabe que las primeras partes, más que todo la primera parte, es donde hablamos más que todo de disposiciones generales y ya en las últimas hablamos más que todo de los ruidos. Entonces, de acuerdo pues a esta ley de masas, es que podemos hablar sobre la pérdida de transmisión, dado que pues el ruido pues se transmite, por decirlo de alguna manera, por si me llegan a entender bien. Entonces también tenemos que el ruido se considera esencialmente cualquier sonido innecesario e indeseable y es por ello que puede deducirse que se trata de un riesgo laboral nuevo que ha sido observado desde hace siglos. O sea, cuando dice que es un riesgo laboral nuevo, no significa que no hubiera hace años, sino que pues es algo que se viene tratando a hoy en día. No porque ocasione accidentes significativos, aunque sí los puede hacer porque pues puede generar distracción, sino más que todo es más enfocado como a la enfermedad que puede ocasionar por el constante exposición. Además hablamos un poco sobre el sonómetro, el cual es encargado de medir las NPS, que son el nivel de presión sonora, y es un momento dado, o sea, el sonómetro sirve para medir en un momento preciso, estas NPS. ¿Listo? Y el dosímetro mide el nivel de exposición en 8 horas, o sea, ya es más extenso el horario que puede medir el ruido, el dosímetro, para que lo tengan presente. ¿Listo? Y por último, aunque esto se va a tratar más adelante en las diapositivas, evidentemente esta parte sí, el ruido de impacto y ruido de constante. El ruido de impacto es cuando en más de un segundo hay cambios de NPS. O sea, cuando hay así sucesivamente. Y ruido constante es cuando en menos de un segundo hay cambios del nivel de NPS. O sea, uno está trabajando y escucha el sonido constantemente así, dele, 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 pero no se escucha o uno no alcanza a percibir el cambio que hay de ruido. ¿Listo? Bueno, estos temas más adelante se van a tratar, entonces empecemos desde acá, ¿no? Bueno, para este decreto lo iniciamos perdón. Iniciamos con el artículo 88, el cual nos habla sobre en todos los establecimientos de trabajo en donde se produzcan ruidos, se deberán realizar estudios de carácter técnico para aplicar sistemas o métodos que puedan reducirlos o amortiguarlos al máximo. Se examinará de preferencia la maquinaria vieja
defectuosa o en mal estado de mantenimiento, ajustándola o renovándola según el caso. Se deberá cambiar o sustituir las piezas defectuosas ajustándolas correctamente. Si es posible, reemplazar los engranajes metálicos por otros no metálicos o por poleas montándolas o equilibrándolas. Bueno, después ya sabemos que, bueno, no es que sabemos, sino que más bien lo que quiere ilustrar esta parte del texto, disculpen, no esta parte, es que en zonas en donde pues haya maquinaria que no tenga el mantenimiento adecuado, lo más probable es que puede tener algunas partes flojas y estas partes flojas pues son las que pueden generar más ruido. Y por último aquí también se nos menciona un poco sobre los engranajes metálicos, dado que pues cuando hay fricción entre metales se va a generar mayor frecuencia de ruido y además pues se busca que estudiar y evaluar cuáles las frecuencias y los niveles de presión sonora a las que se encuentran sometidos los trabajadores en la zona de trabajo. Y aquí sería recomendable utilizar el dosímetro que venía mencionando en un inicio. Además, se nos menciona aquí un párrafo, el cual dice que los motores a explosión deberán estar equipados con silenciador eficiente. Un motor a explosión, podríamos decir que puede ser una motosierra, porque a pesar de que uno puede pensar de que los sistemas de protección que tiene la motosierra es, digamos, para el corte, como viene siendo el protector de mano o los amortiguadores dados a sus vibraciones, o debido al captor de cadena o a la cadena segura, que son algunos de los elementos de protección de la motosierra, como esta genera explosiones debido a su motor, pues también viene implementada con un silenciador para evitar este exceso de ruido. Además, se nos menciona que el nivel máximo admisible para ruidos de carácter continuo, donde pues ya lo venía explicando, en donde pues el cambio de nivel de presión sonora es menor a un segundo, en los lugares de trabajo será el de 85 decibeles de presión sonora, medidos en la zona en la que el trabajador habitualmente mantiene su cabeza. O sea, digamos, no vamos a medir el sonido en el piso, sabiendo que el trabajador no va a tener su cabeza ahí, sino que al nivel en donde pues, está laborando el trabajador, ¿no? Medios en la zona en la que el trabajador habitualmente mantiene su cabeza, el cual será independiente de la frecuencia, o sea, los ciclos por segundo o hertz. ¿Listo? También hablan un poco sobre al artículo 89, disculpen, el cual entonces nos menciona que en donde la intensidad del ruido sobrepase el nivel máximo permisible, será necesario efectuar un estudio ambiental por medio de instrumentos que determinen el nivel de presión sonora y la frecuencia. Entonces, ya sabemos que el nivel permisible es de 85 decibeles, como lo venía mencionando aquí. Entonces, en zonas donde pase esto u ocurra esto, pues se deben hacer sus necesarios estudios. Además, se nos menciona el artículo 90, el cual dice que el control de la exposición a ruido se efectuará por uno o varios de los siguientes métodos. El A. Se reducirá el ruido en el origen mediante un encerramiento parcial o total de la maquinaria, operaciones o procesos productores del ruido, perdón. Se cubrirán las paredes, los techos, entre otros, en donde se pueda reflejar el ruido con materiales especiales para absorberlos. Se colocarán aislantes para evitar las vibraciones, se cambiarán o se sustituirán las piezas sueltas o gastadas, se lubricarán las partes móviles de la maquinaria. Entonces, esto de las partes móviles, pues ya se vino trabajando anteriormente, perdón, se mencionó anteriormente. Sin embargo, aquí sí ya nos menciona que deben como encapsularse, pues, en donde está haciendo ruido. Entonces, lo que venía mencionando en una motosierra, pues tiene su debido silenciador para evitar este exceso de ruido. También se controlará el ruido entre el origen y la persona instalando pantallas de material absorbente, aumentando la distancia entre el origen y el personal expuesto. Bueno, esto lo veremos más adelante, pero lo que pasa el ruido es que a través de una, un objeto o un material, lo que hace es rebotar y evitar que las frecuencias, las ondas por las que viene el ruido, atraviesen o sea, ponga como una limitante para que no entren todas, por decirlo de alguna manera,
y solo entre una parte o trate de disipar todo ese ruido. Entonces, por eso es importante como estas pantallas de material absorbente para que lo que hace el ruido es ir en sus ondas y golpea y golpea y golpea en estas pantallas, evitando que traspase al trabajador. Sí, se limitará el tiempo de exposición de los trabajadores al ruido. Entonces, digamos, en zonas donde el ruido es muy excesivo, pues tratar de hacer rotaciones más frecuentes, ¿no? Voy a pedir una pequeña pausa. Continuando, se nos menciona que se retirarán de los lugares de trabajo a los trabajadores hipersensibles al ruido. Entonces, digamos, cuando se hace un examen médico a la persona y se determina que es hipersensible, pues evitar o retirar, mejor dicho, a los trabajadores de dichos lugares. La E. Se suministrarán a los trabajadores los elementos de protección personal como tapones, ojeras o protectores auditivos tipo copa, que eso pues ya los veníamos trabajando en los elementos de protección personal. Y además se sabe que estos deben ser suministrados por el empleador. ¿Listo? Una pequeña pausa. Algo que se me había olvidado señalar son, bueno, los elementos, en este caso pues está el interno y está el tipo copa, ¿listo? Para que lo tengan presente. Al igual en algunos casos cuando el ruido es muy extremo se pueden utilizar ambos, ¿no? El artículo 21 sobre este decreto 2400 nos menciona que todo trabajador expuesto a intensidades de ruido por encima del nivel permisible y que esté sometido a los factores que determinan la pérdida de la audición, como el tiempo de exposición, la intensidad o presión sonoras, la frecuencia del ruido, la distancia de la fuente del ruido, el origen del ruido, la edad, la susceptibilidad, el carácter de los alrededores, la posición del oído con relación al sonido, entre otros deberá someterse a exámenes médicos periódicos que incluyan audiometrías semestrales cuyo costo estará a cargo de la empresa. Entonces, cuando esté el trabajador muy expuesto a estos sonidos, pues se deben hacer exámenes periódicos semestrales cada 6 meses para evitar la pérdida del ruido, dado que pues este contaminante es uno de los más difíciles de controlar. También tenemos el artículo 22. Estas son las ondas que venía explicando anteriormente, las cuales son las más difíciles de controlar porque pues no es algo como tan visible. Entonces, en este artículo 22 se nos menciona que en todos los establecimientos de trabajo donde existan niveles de ruido sostenido de frecuencia superior a 500 ciclos por segundo e intensidad mayor a 85 decibeles y sea imposible eliminarlos o amortiguarlos, el patrono deberá suministrar equipo de protector equipo protector a los trabajadores que estén expuestos a estas condiciones durante su jornada de trabajo. Lo mismo que para niveles mayores de 85 decibeles, independientemente del tiempo de exposición y de la frecuencia. Para frecuencias inferiores a 500 ciclos por segundo, el límite superior de intensidad podrá ser hasta de 85 decibeles, que es lo que se venía tratando anteriormente. Tenemos en este, pues de este artículo 92 tenemos el parágrafo 1, en cual se nos menciona que en las oficinas y lugares de trabajo en donde predomine la labor intelectual, los niveles sonoros o ruidos no podrán ser mayores de 70 decibeles, independientemente de la frecuencia y el tiempo de exposición. Entonces, en donde hay oficinas, donde predomine no el trabajo físico, pues sí que se busca es que no se superen los 70 decibeles. El segundo es el parágrafo 2 en donde se nos menciona que cuando las medidas precedentes resultaren insuficientes para eliminar la fatiga nerviosa u otros trastornos orgánicos de los trabajadores producidos por el ruido, se les concederá pausas de repaso sistemático o de rotación de sus labores de manera para evitar tales trastornos. Lo que se busca es pues evitar el estrés en el trabajador, por lo que se busca una mayor rotación y mayores descansos. Tenemos este artículo que es el 93, el cual nos habla sobre en los lugares de trabajo
en donde se produzca vibraciones por el uso de aparatos, equipos, herramientas, entre otros, que den origen en los trabajadores a síntomas de alteraciones vasomotoras, alteraciones en los huesos y articulaciones, signos clínicos neurológicos, entre otros, se deberán tener en cuenta los siguientes métodos para su control. El primero es mejorar. Se mejorarán los diseños de las herramientas, las máquinas y los equipos o aparatos productores de las vibraciones, como la forma, el soporte, el peso, entre otras, para suprimir su uso en cuanto sea, perdón, o se suprimirá su uso en cuanto sea posible. Lo que se busca es que las herramientas no generen tanto ruido. Por ejemplo, las motosierras que tienen su silenciador, para que no evitar o no suprimir su uso. El segundo es entrenar al personal sobre la manera correcta en su utilización y manejo para evitar esfuerzos inútiles o mal dirigidos. El C se hará selección de personal, rechazando para tales trabajos a sujetos deficientes. Y por la D reducirá la jornada de trabajo, se rotará al personal expuesto a las vibraciones para prevenir lesiones. Más que todo aquí hablamos enfocados más como a las vibraciones que al sonido. Entonces también aquí en ese ejemplo entra la motosierra, dado que un elemento de protección son amortiguadores, los cuales evitan que las vibraciones causadas a la motosierra se vayan directamente al trabajador. También tenemos el artículo 94, el cual nos habla sobre los conductos con circulación forzada de líquidos o gases, especialmente cuando estén conectados directamente con máquinas que poseen órganos en movimiento, estarán provistos de dispositivos que impidan la transmisión de las vibraciones que generen aquellas. Más que todo de vibraciones, el 95 es donde se nos menciona que las máquinas, herramientas que originen trepidaciones, tales como martillos, neumáticos, apisonadoras, remachadoras, compactadoras, trituradoras de mandíbulas similares, deberán estar provistas de horquillas u otros dispositivos amortiguadores y al trabajador que las utilice se le proveerá de equipo de protección personal para su atenuación. Entonces, lo que venía mencionando anteriormente, pues una motosierra tiene amortiguadores para evitar estos inconvenientes. También tenemos el artículo 96, el cual se nos habla sobre el anclaje de máquinas y aparatos que produzcan ruidos. Como las vibraciones o trepidaciones se realizará con las técnicas más eficaces a fin de lograr su óptimo equilibrio estático y dinámico. Entonces, en este hay un parágrafo que dice que se prohíbe instalar máquinas o aparatos ruidosos adyacentes a paredes o columnas cuya distancia de estas no podrán ser inferiores a 1 metro. Ahora te hablamos un poco, esto, bueno, lo anterior es lo que se habla un poco del ruido y de vibraciones, son el decreto 2400 de 1979. Ahora aquí tenemos un poco sobre la resolución de 1792 de 1990, disculpen. Entonces, lo primero o lo más destacable que podemos rescatar de esta resolución es el artículo 1. Creo que es el único que dice que adoptar como valores límites permisibles para la exposición ocupacional del ruido. Los siguientes. Entonces, para exposición de 8 horas, se dice que lo máximo 85 decibeles. Para 4 horas, 90 decibeles. Para 2 horas, 95 decibeles. Para 1 hora, 100 decibeles. Para media hora, 105 decibeles. Para un cuarto de hora, o sea, 15 minutos, 110 decibeles. Y para un octavo, 115 decibeles. ¿Listo? De aquí, pues, cabe resaltar que hay una fórmula que más adelante se va a ver. Entonces, esta fórmula bueno, aquí supuestamente vamos a empezar con los 15 ejercicios de pérdida de transmisión compuesta. Sin embargo, pues primero vamos a ver un poco sobre los ejercicios y la fórmula que se utiliza para evaluar cuál es el tiempo de exposición. Entonces, aquí lo primero que traté de traer a colación son las frecuencias. Entonces, em, lo que cabe resaltar aquí hoy es que pues, es difícil traer esto a colación, dado pues a lo complicado que es a veces utilizar estas herramientas. Sin embargo, lo que podemos destacar de aquí es como estos niveles, ¿no?
Entonces, lo que podemos destacar aquí es que entre más profundo, o sea, o más, o la frecuencia sea menor, o sea, aquí lo que no nos interesa es, por ejemplo, ver, voy a buscar aquí esto. De aquí no nos interesa ver, por ejemplo, esto, ¿no? Esto no, no nos interesa. Es más, ¿listo? Nos interesa solo ver cómo funcionan las ondas o las frecuencias de ruido, ¿no? Entonces, esta grande podríamos decir que es una 125. La frecuencia es de 125. Cuando son menores las frecuencias, pues van a ser mucho más grandes. Y la que sigue, pues sería de 250. Esperen, es un lápiz más delgado. ¿Listo? Bueno, ya dijimos que esto no lo queremos ver, lo vamos a obviar. Entonces, esta grande dijimos que es una 125, ¿no? ¿No? Eso, entonces entre el menor sea la frecuencia, más grande va a ser su onda y más difícil va a ser de controlar porque es más fácil que atraviese, digamos, una pared o alguna, es más fácil de hacer que pierda su transmisión. Mientras que las pequeñas es más fácil de manejar o de controlar, dado que pues al ser pequeñas van a rebotar más rápido. Entonces, siguiendo con el ejemplo, tenemos que esta, la que sigue, va a ser de 250. ¿Listo? La que le sigue va a ser de 500, la que le sigue va a ser de 1000 y en este caso vamos a seguir por este lado. Esta gris que es la que sigue, tenemos que es la de 2000. Seguimos observando, entre más grande sea la frecuencia, pues menor va a ser su onda, por decirlo. Esta gris. Y por último, aquí la que más podemos destacar es esta naranjita, ¿no? Que está a ser de 4000. ¿Listo? Bueno, antes de continuar, pues señalo estas frecuencias, dado que pues estas se conocen como frecuencias, como arriba lo pueden ver, frecuencias, sin embargo son conversionales. Conversa, conversacionales, ¿listo? ¿Qué quiere decir esto? Que son las que el oído tiene, al oído se le facilita para escuchar, ¿no? O sea, son las que normalmente uno percibe sin dificultad, a menos que uno tenga algún impedimento médico, ¿no? Sin embargo, aquí haciendo un recuento, cabe resaltar que hay unas frecuencias más pequeñas, una que va de 8, después le sigue así 16, 32 y 64 que van antes. Estas van antes de estas, ¿listo? De estas frecuencias conversacionales. Y después siguen unas más grandes que es de 8000, otra que es de 16000 y por último 20000. Estas por, bueno, estos son cero. ¿Listo? Estas van antes que las frecuencias conversacionales. Y después estas de abajo van después de estas frecuencias. Sin embargo, estas no las grafiqué en este sentido, dado que las más importantes a destacar son estas, las conversacionales, las que el oído pues percibe fácilmente. Y estas pues evidentemente son las más complejas y era para que lo tuvieran presentes, como tratar de traerles un dibujo para que puedan visualizar. Entonces, cuando uno hace una evaluación, ya sabe que la más difícil de controlar
es la de 125. Entonces, si uno controla esta, ya sabe que va a controlar las demás, por ende va a controlar hasta la de 4000. ¿Listo? Para que lo tengan presente. ¿Está siguiendo? Aquí pues vamos a hablar un poco sobre el ruido de impacto, que lo había mencionado anteriormente, el cual es cuando en más de un segundo hay cambios en el nivel de presión sonora y el ruido constante. Cuando en menos de un segundo hay cambios en el nivel de presión sonora. Pues en este caso, aquí tenemos un ruido de impacto. ¿Listo? También tenemos aquí el cálculo para saber el tiempo de exposición a la que uno se puede exponer de acuerdo a las NPS, que son el nivel de presión sonora. Entonces, el tiempo de exposición va a ser igual a 8 dividido entre 2 elevado a nivel de presión sonora menos 85 dividido entre 5. Entonces, si este nivel de presión sonora equivale a 90, pues el tiempo que uno se puede exponer es de 4 horas. Cuando el NPS es igual a 100, el tiempo de exposición es de 1 hora. Cuando el del NPS, perdón, es de 95, el tiempo de exposición es de 2 horas. Sin embargo, aquí pues podemos ver algunos ejemplos en donde utilizamos NPS de 103 y vemos que es de 0,65. Eso no quiere decir que sea 0,65 horas, eh, sino que hace referencia a las horas, al pedazo de hora, por decirlo así, al pedazo que le corresponde a la hora, para calcularlo. Entonces, si aquí tenemos que hacer un cálculo adicional cuando nos aparece así de 0,62, entonces tenemos que 1 hora es igual a 60 minutos. Entonces toca evaluar a cuánto en este caso, en este ejemplo, cuánto evaluaría 0,65, que para este caso sería de 39,9 minutos, para que lo tengan presente por si se llega a presentar el caso. Aquí también hablamos un poco sobre el tiempo de exposición. Cuando está el trabajador o la persona está en exposición a diferentes frecuencias. ¿Qué quiere decir esto? Digamos un ejemplo, un trabajador en la mañana tiene que trabajar en una zona donde hay un ruido específico. Y después tiene que ir a otra zona donde hay otro ruido. Por lo que lo que intenté traer fue un ejemplo en donde tenemos que un trabajador está, bueno, aquí escribo el ejemplo, pero se puede editar, ¿no? Para algo existe estos cositos. Entonces acá no es 89, sino acá es 90, ¿listo? Y el siguiente no es 89, sino es 95, ¿listo? Para poder hacer el ejemplo. Qué pena con ustedes, me habré equivocado. Listo, entonces tenemos que un trabajador está expuesto durante 2 horas a 89 decibeles, ¿no? Este es un 1. Está expuesto a 19 decibeles. Después está 1 hora expuesto a 90 decibeles. Y por último está expuesto a 2 horas a 95 decibeles. Esto es un total de 5 horas. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos para evaluar cuánto es? ¿Será que su dosis, que es la que se menciona aquí, supera lo que debería estar expuesto este trabajador? O sea, o está sobreexpuesto. ¿Cómo sabemos si un trabajador está sobreexpuesto a ruido, no? Entonces, para hacer este cálculo, entonces primero aquí tenemos lo que está expuesto, lo que en teoría está expuesto el trabajador. Entonces, lo que hacemos es, de acuerdo a estos decibeles o a estos niveles de presión sonora, calculamos a lo que se supone que debería estar expuesto. O sea, a esto. O sea, calculamos este dato, el tiempo expuesto calculado a lo que se supone que debería ser expuesto, pues aquí lo calculamos. ¿Listo? Entonces aquí diríamos, el trabajador a 89 decibeles está expuesto a 2 horas, pero podría estar expuesto a 4,5 horas. A 90 decibeles está expuesto
una hora, pero podría estar expuesto a 4 horas. Y a 95 decibeles está expuesto a 2 horas, pero debería estar a 2 horas. Entonces lo que hacemos es dividir lo que lo que está expuesto, o sea, aquí arriba en el numerador está expuesto. ¿Listo? Lo que está expuesto en horas. Y aquí abajo está lo calculado, ¿listo? Para que lo tengan presente. Calculado. Entonces arriba ponemos lo que está expuesto, que es, en este caso son tres aspectos, uno, dos, tres. Es 2 horas dividido sobre las calculado, que en este caso sería 4,5. El siguiente de 90 decibeles, una hora, puede estar a 4 horas. Y el último, pues 95 decibeles es 2 horas y el calculado que son 2 horas. En este, disculpen, en este ejemplo, lo que podemos observar es que es de 1,69. Entonces, ¿qué podemos rescatar de esto, de este pequeño ejemplo? Es que cuando este valor supera la unidad, o sea, uno, cuando supera uno, lo que se puede concluir es que el trabajador está sobreexpuesto, o sea, ahí debería pasar menos tiempo haciendo estas labores cuando está expuesto a estos decibeles, ¿listo? También aquí lo que traté de traer a colación la pérdida de transmisión, el cual es la capacidad que tiene un material como una pared para atenuar el ruido. Entonces, este cálculo lo hacemos a partir de TLS, que es la pérdida de transmisión, o transmission lost, que es 20 por logaritmo, que entró ahí en paréntesis, que es la masa por la frecuencia. La frecuencia pues puede ser 125, 150, 500, 1000, 2000 y 4000, que son las frecuencias conversacionales, menos 47. Entonces, aquí ponemos la masa sobre metro cuadrado, o sea, kilogramos sobre metro cuadrado, y utilizamos las diferentes frecuencias que son estas y nos daría unos resultados, ¿no? Y solo es como para ejemplificar. Entonces aquí vamos a hacer un pequeño ejemplo. Disculpe. El ejemplo consiste en una pared construida por ladrillos, perdón, ladrillos compuestos por 11 centímetros por 26 centímetros, o sea, de ancho por largo. Entonces, ¿cuántos ladrillos caben en un metro cúbico? En un metro cuadrado, perdón. Entonces, pasamos estos centímetros a metros y tenemos que nos da 0,0286 metros cuadrados. Entonces, ¿cuántos ladrillos, qué es esto? Con el área de un ladrillo, ¿cuánto caben en un metro cuadrado? Entonces, dividimos un metro cuadrado sobre 0,028. Esto nos da 34,9 ladrillos, no lo aproximamos a 35, sino más bien lo aproximamos a 34 para evitar inconvenientes. Entonces, aquí ya vemos que en un metro cuadrado caben 34 ladrillos. Aquí abajo, pues, indagamos cuánto pesa un ladrillo. Entonces decimos que un ladrillo pesa 3,5 kilos. Y aquí abajo, yo sé que puse uno, pero aquí abajo no hace referencia a uno, sino hace referencia a 4. Entonces hacemos la respectiva tabla de 3, que sería 34 ladrillos por 3,5 kilos. ¿Listo? Que es los 34 ladrillos son los que caen por metro cuadrado. Entonces, a partir de este cálculo, tenemos que en un metro cuadrado caen 34 ladrillos, por lo que tendría una masa, esto hace referencia a la masa, una masa de 122,5 kilogramos. A partir de ese cálculo, pues venimos aquí y vamos cambiando la frecuencia. Entonces, ¿qué quiere decir que vamos cambiando la frecuencia? Que todos estos datos, perdón, que todos estos datos se van cambiando aquí. Porque ya hallamos la masa. Aquí, si se acuerdan bien, venía masa por frecuencia. La masa, pues ya la calculamos por metro cuadrado y pues, da en kilogramos.
Y aquí vamos cambiando la frecuencia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la pérdida de transmisión para una pared de ladrillo de las anteriores especificaciones, pues va a haber una pérdida para la frecuencia de 125 de 36,7. Para 250 va a haber una pérdida de 42,7. Para 500 va a haber una pérdida de 48,7. Para una frecuencia de 1000 va a haber una pérdida de 54,7. Para una frecuencia de 2000 va a haber una pérdida de 60,7 y para una frecuencia de 4000 va a haber una pérdida de 66,8. Esto pues uno pensaría que utiliza aquí 125 menos 36 uno pensaría que se hace así, ¿no? Menos 36,5. Pero no, lo que uno hace aquí es cancelar, o bueno, para calcular cuánta cantidad se está, o sea, para calcular la cantidad que está pasando a pesar del material que está sirviendo como aislante, que podríamos decir que este es el ladrillo, y estas son las frecuencias que ya están pasando, estas van a ser las frecuencias, para calcular cuánto estas frecuencias están saliendo lo que hacemos es restarle 100, no restarle la frecuencia con el TLS, sino restar a 100 el TLS, que en el primer ejemplo sería de 36,7. Sería 3, 3, 23, 23 puntos. ¿Qué? No, 53. Si no estoy mal, de todas maneras voy a hacer el pequeño truco. Confundí aquí. Pequeña resta. 63, el 53, 63,3 es lo que todavía pasa. En cambio, si hacemos esta medida con el de 4000 podemos observar que se está perdiendo 66,8. Que haciendo la pequeña resta sería 32,2, 33,2, perdón. Entonces, si vemos, pues a pesar de el aislante ser lo mismo, lo que hace para la frecuencia 125 va a pasar más, porque esto es mayor, a la de 4000. Por eso en un inicio yo les venía mencionando que la pérdida por S es más, cuando uno sabe controlar las frecuencias de 125 es más fácil controlar el resto de ruidos, porque gradualmente es más fácil de haber una pérdida de transmisión. ¿Listo? Y por último vamos a hablar un poco sobre la pérdida de transmisión compuesta. Para hacer este compuesto, pues cabe resaltar que también se puede hacer por frecuencia, dado que aquí pues, utilizamos la TL por frecuencia, que sería 125, 125, 125. Vamos a ver, lo escribo aquí. Sería 120, ay, hombre. Esta frecuencia sería 125, puede ser 250, así, 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 así. O sea, 500, 1000, 2000 y 4000. Esto para los tres, ¿listo? O sea, para tenerlo presente aquí, en este y en este. Evidentemente, en este ejemplo, ¿no? Pero esto aquí se puede aumentar. S quiere hablar, bueno, entonces aquí tenemos TL compuesto, o sea, pérdida de transmisión compuesta. Esto normal, esto no hay que, o sea, se utiliza, pero no hay que explicarlo. S. El S hace referencia al área total, ¿listo? Lo tengan presente. S1, bueno, aquí vamos a poner SN, o sea, SN puede ser S1, S2, S3 y continuamente SN hace referencia al área del material, ¿listo? Área material, ¿listo? Y TN, pues es el cálculo de pérdida de transmisión según la frecuencia y según la masa, según el material. Entonces, prácticamente es lo que se vio en el ejercicio anterior. Toca traerlo aquí
y dividirlo sobre 3. Entonces, estas de pérdida de transmisión, ¿listo? Para que lo tengan presente. De acuerdo al material. Listo al material, de acuerdo al material. Hay una pequeña explicación de cómo funciona esta pérdida de transmisión compuesta. Sin embargo, pues más adelante se van a hacer ejercicios para que se tenga más claro. ¿Listo? Creo que listo, aquí ya empezamos con el ejercicio. Entonces, considero que aquí finalizaríamos con la primera parte sobre ejercicios. Bueno, perdón. Sobre la tarea 5 la cual habla un poco sobre los ruidos y vibraciones. Entonces, pues yo considero que en este aspecto es importante tratar de controlar este contaminante, dado que a pesar de que no es el más visible o el más llamativo, es el que ocasiona más enfermedad, dado que es el más difícil de controlar de todos los contaminantes, por lo que es esencial tenerlo presente en el ámbito laboral. Y aquí pues finalizaríamos con la parte uno sobre la tarea 5 el cual hablamos un poco sobre los ruidos. Entonces les deseo un buen día y que les vaya muy bien. Entonces estén pendientes con las siguientes partes de la tarea.